Señora, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, yo tenía muchísimo tiempo que no compartía aquí en el programa con el doctor Rigoberto Rosario, quien es una persona que nosotros le tenemos mucho aprecio, mucho cariño y sobre todo mucho respeto. Y gracias a Dios, después de toda esta situación de la pandemia, lo tenemos aquí de nuevo en el programa, compartiendo con nosotros y analizando temas. Doctor, buenos días. Buenos días, Miosotti. Todo eso que usted ha dicho es recíproco. Yo creo que se lo duplico. Muchas gracias, doctor. Vámonos. Tenemos que poner sobre la mesa, doctor, porque ahora con esto de pensiones hay sectores que están, óyeme, fuertes en el sentido de que dicen, y yo me anoto también dentro de ese grupo, que piden que no haya borrón y cuenta nueva. Y yo quiero, escuche el análisis que yo quiero que usted nos haga en ese sentido. En su condición de abogado, fríamente, yo quiero que usted nos diga qué tan peligroso es estar solicitando que no haya borrón y cuenta nueva, porque puede creerse que todo el mundo es igual, todo el que ocupó una posición, y puede ser que haya pasado gente por el tren gubernamental y no haya tenido nada de qué arrepentirse. ¿Cómo podríamos evaluar eso? Mire, es una cuestión delicada y que hay que hacerla con pie de plomo, de manera muy serena y de manera muy objetiva, pero puede hacerse. Así como usted dice, hay personas que pudiesen haber pasado por la administración pública que no se hayan manchado, aunque en el caso de la especie resulta un tanto difícil creerlo, pero tienen que haber, necesariamente tienen que haber. Pero para eso necesitamos un sistema judicial administrado por personas con probidad moral y con legitimidad en la designación, lo cual hoy no contamos con eso. Es un público más que independiente, probo, que actúe de manera objetiva y que no sea una persona que coloque el Poder Ejecutivo de manera transitoria por recomendaciones hechas por organizaciones de la sociedad civil o por personas interesadas. Escuché a Leonel Fernández decir el otro día que cuando se pide eso públicamente, en muchos lugares, en otros países, el procurador es siempre designado por parte del Poder Ejecutivo, no solamente en la República Dominicana. El problema no está en que sea designado por el Poder Ejecutivo, sino que a la persona que designan siempre es un súbdito, moral y legalmente, de quien ocupa la primera magistratura del Estado. Ahí donde radica el problema. Y eso va a estar en el temperamento de la persona que ha sido nombrada. Porque yo le voy a decir, sin que no es elegante hablar en primera persona, a mí me puede designar el que me designe. Y yo por mi formación y por mi temperamento solamente obedezco a mi conciencia y a la ley. Después no le obedezco a nadie. Y como yo, hay centenares de abogados más que andan por ahí por la calle, para citarle solamente un caso. Entonces, no depende de que la persona sea... Ahora, sí, necesariamente debe pertenecer a ningún partido político. Yo me inclino por eso. Pero lo más que hay que asegurarse que tenga la persona que vaya a ser designado es que moralmente sea inobjetable. Una persona con probidad probada y que no tenga tasa de rechazo, para decir así como dicen los políticos en campaña, de parte de la población, una persona que todo el mundo crea en él, que le restablezca la credibilidad pública al Ministerio Público que la ha perdido. Es de eso que se trata. Hay centenares de personas por ahí que tienen las condiciones, la preparación, pero que en este caso el conocimiento no sería lo esencial, aunque lo mejor sería que se conjuguen conocimiento y probidad. El conocimiento se puede adquirir, la probidad se nace con ella, no se cultiva. Entonces en eso es que tenemos que concentrarnos, y ha sido una promesa de campaña del presidente, del virtual presidente electo Luis Abinader, que ha reconfirmado su promesa. Pero ahí suenan muchísimas cosas, usted sabe cómo es el pueblo, ya tienen designaciones.
preselecciones y todo eso. Yo Que a espero, mí me parecen que hay sectores que ponen a circular esas cosas. Lo mismo. podría ser, aunque no creo que el presidente... Porque ¿cómo sale del despacho ese tipo de cosas? No, porque no salen del despacho, esos son gente que la fabrican y la difunden. Por eso es que le Sí, digo, doctor, sí. gente que la fabrican y la difunden, pero eso es una especie de manipulación. Sí, 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 es una especie de cosa, pero un presidente que tenga los pies de plomo y la mente fría, nadie lo va a distraer en ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros debemos procurar todos los dominicanos, como es la función de un procurador general, es que quien sea designado ahí, la principal característica o virtud que debe tener es la probidad probada, el honor, el decoro, la dignidad. Lo de los conocimientos es necesario, pero eso puede adquirirse y con un buen equipo podría hacerlo, porque aquí hay muchas cosas que enderezar. Este país, en lo que tiene que ver con el sistema de justicia... ¿Por dónde tenemos que comenzar, doctor? La primera puerta que podríamos empezar, porque es la que puede hacer la designación del presidente, es la del Procurador General de la República, porque no olvidemos que el sistema de justicia está compuesto por dos elementos, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, el Poder tiene órgano. ¿Quién es que designa a su presidente, que fue nombrado de manera política y a mi juicio es ilegítimo? Y además de ilegítimo es un incapaz. Esa persona que lo nombró el poder político en la persona de Danilo Medina con esos fines específicos de poder agenciarse y garantizarse impunidad luego de su salida del poder. No es un error decir, por ejemplo, queremos un preso. Sí, tiene que haber un expediente y tiene que decir que esa persona tiene algún nivel de responsabilidad. Sí, lo que pasa es que el pueblo, con la sed de justicia que tiene acumulada por décadas, sería pedirle algo que no pudiese el pueblo tolerar. Eso se expresa como esa necesidad que tiene la población de que los culpables de la depredación del erario público, moral y económicamente paguen. A eso obedece ese sentimiento expresado que vociferaban ahí cuando el presidente electo daba su discurso de agradecimiento a la población. Y lo estaba haciendo su propia gente. Sí, sí, porque y no solamente esa gente, incluso gente del PLD, quienes no sé proseguir con ese relajo de borrón y cuenta nueva. Aquí cada quien tiene que pagar por lo que haya hecho. Ahora, no puede perseguirse a nadie que no hayan pruebas vinculantes de haber cometido un ilícito penal, pero tampoco puede dejarse de perseguirse a nadie que haya cometido un hecho, porque tenemos que ser justos en esto. Sí, claro. Pero todo el mundo, además que es peligroso, doctor. Sí, siempre es peligro. Porque por lo que yo dije hace un momentito, todo el mundo no es igual. Eso es correcto, pero entonces ahí es que debemos enfocarnos en la objetividad, porque hay muchas cosas que pudiesen parecer que no son, sí, y otras que no parecieran que sí lo son. Entonces, ahí lo que hay que... Y no tiene necesariamente que comenzar, por ejemplo, bueno, porque esto va a ser un proceso, porque no solamente es la figura del Procurador General de la República, sería también la Cámara de Cuentas, tiene que jugar un papel también. Es correcto, todos esos organismos de control tienen que ser renovados. Además, cada institución tiene que presentar un informe para saber cómo se manejaron los fondos públicos. Correcto, para eso se hacen las auditorías. Es mucho trabajo, doctor. Sí, sí, pero por eso... Y no es de 2 días ni de 3 días. Todo hacer lo que hay que... No, lo digo para la gente que piensa que la sed de justicia va a ser mañana, pasado. No. Es un proceso que toma su tiempo. Eso es correcto, pero hay procesos que ya están abiertos que fueron manipulados y tergiversados por las actuales autoridades del Ministerio Público. Lo mutilaron en algunos casos, excluyeron a personas
que están comprometidos en la comisión de esos hechos por ser del partido a que pertenece el procurador y una serie de razones más. Entonces, esos casos que actualmente están cursando en la justicia dominicana deben ser enderezados por un nuevo procurador, pero un procurador que esté revestido de honorabilidad, decoro y dignidad, que tenga un compromiso social con esta sociedad, de reivindicar y restablecer la moral pública que se ha perdido y la confianza en ese órgano de control y persecución que es el Ministerio Público. Doctor, quiero, porque son tantas las cosas que yo quiero que conversemos aquí, que usted me haga un análisis sobre lo que para usted, para el doctor Rigoberto Rosario, que no sale de los tribunales de la República, que han tenido que cesar en este proceso difícil que está viviendo el mundo, y solamente eso ha hecho recesar esas labores de Madrid. Para usted, ¿qué fue lo que verdaderamente hizo posible que un emporio, porque hay que decirlo así, con todos los recursos habidos y por haber, con todos los controles de por todos lados, de todos los estamentos en la República Dominicana, haya perdido las elecciones como el Partido de la Liberación Dominicana? Ojo. Mire, hay razones que son inocultables, como son la división interna del PLD. Hay un principio en política que es un axioma: ningún partido político dividido gana, y si está en el poder jamás podrá retener el poder. Otra situación que se suma es el desgaste que produce el ejercicio prolongado del poder. Otro más que se suma es la insatisfacción de la población ante la corrupción y la impunidad que este gobierno durante los 8 años de Danilo y los 8 de Leonel no tuvo respuesta. Entonces ellos se creyeron, porque estaban en el poder, porque el poder reside soberanamente en el pueblo, que es el soberano, valga la redundancia. Ellos se creyeron amos y señores, amos, dueños y señores de este país. Pero el pueblo le ha dicho, no nosotros los ciudadanos, el pueblo, lo pusimos y lo quitamos. Entonces, todas esas situaciones fueron acumulándose, además que a una clase media que permanecía dormida, que era ajena a las situaciones que pasaban en la sociedad, no quiso seguir haciendo el papel de espectador solamente y tomó participación activa. Y a partir del 16 de febrero de este año, la República Dominicana, la sociedad dominicana cambió. Los políticos deben entender. Y el gobierno que se iniciará el 16 de agosto tiene que tomar en cuenta eso. Porque de no satisfacer de manera aceptable siquiera las demandas acumuladas de esta población, correrá la misma suerte. Esos funcionarios que se vean, lo que van a llegar a dirigir los destinos del Estado a partir del 16 de agosto, que se vean en el espejo que se está viendo el PLD en este momento, porque ellos correrán la misma suerte. Ya este pueblo no es el mismo, y como dice el pueblo, no coge esa, como dicen en el lenguaje común, sí, no coge esa. Ya el relajo aquí en este país se terminó. Y el que vaya a una función pública a enriquecerse tendrá que parar, porque el único destino que le queda es la cárcel y devolver lo robado. Entonces el pueblo es bueno que haga sus exigencias, porque no es solamente que se procesen a todos aquellos que depredaron económica y moralmente el erario público. Además de procesarlo, ellos están obligados, de conformidad con las normas, de restablecer los dineros y bienes robados que no puedan establecer su procedencia lícita. Y eso el Estado, a través del Ministerio Público, tiene que procurar que eso se haga una realidad, porque han sido muchos los dineros robados al Estado por parte de esta administración que próximamente termina, así como la administración pasada de Leonel. Jamás aquí en este país puede haber borrón y cuenta nueva, y la sociedad, en caso de que el gobierno, que entiendo que no es así, tuviese la intención de que así fuese, no se lo va a permitir. Aunque tenemos que reconocer, doctor,
que no hay antecedentes en esa línea en la República Dominicana. Aquí prácticamente nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado sobre la base de cada vez que llega cualquier gobierno, fulano ganó las elecciones en la República Dominicana, y prácticamente es llegar y un gobierno nuevo, a comenzar desde cero. Sí, pero ya como le dije anteriormente, esta sociedad cambió, la sociedad está vigilante, se ha empoderado, no hay una forma que no sea como le estoy diciendo. Yo albergo la esperanza de que así será, porque entiendo, no estoy convencido, pero entiendo, me convencerán los hechos a partir del 16 de agosto, pero entiendo que Luis Abinader tiene la intención y la determinación de cambiar el rumbo. Él vendió y la sociedad le compró un cambio. Él no puede venir a hacer lo mismo, porque de venirlo a hacer se va a sepultar él política y moralmente ante esta sociedad, pero también va a sepultar el partido que lo ha postulado. No creo que él vaya a correrse ese riesgo. Y Abinader, por lo que conocemos de él, es una persona que ha sido formada en valores y principios. Recordemos quién era su padre, y fue funcionario público con una hoja de conducta intachable, que nadie puede objetar en esta sociedad al doctor Rafael Abinader, padre. Entonces, no es verdad, yo no creo, a mí tendrían que probarme los hechos lo contrario. Yo creo que él tiene la intención y la determinación para cambiar el rumbo torcido que lleva esta sociedad y esta nación. Doctor, no se puede quedar en este conversatorio, porque es como una revisión que tienen que hacer todos los partidos, independientemente de lo que ganen, todos. Y es cuando escogen a la gente que los va a representar. Y que después, cuando salgan gananciosos de los puestos, nos van a representar a nosotros y van a ser nuestra voz en el Congreso, por ejemplo, para tomar Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Qué se podría hacer para que los partidos entiendan que tienen que tener mucho cuidado a quienes postulan a esos puestos y a esas posiciones? Porque hay mucha gente valiosa que ha salido beneficiada en este proceso, pero hay mucha gente que realmente decir fulano estará en una de las cámaras, como complicado asimilar eso. Lo que pasa es que es un problema que venimos arrastrando por décadas. Quererlo cambiar de golpe y porrazo en unas elecciones es muy difícil, pero podemos ver un avance gigantesco en este proceso. Hay muchas personas decentes que han venido a ocupar curules en el Congreso. Por ejemplo, ahí tenemos un señor que es inobjetable, un modelo de decencia, honorabilidad y probidad, don Eduardo Estrella. Sí. Entonces, yo podría por los demás no creer en ese Senado, guardando, porque hay otra gente seria. Sí, yo digo por el ejemplo, le digo por Estrella, sí. Solo de estar Eduardo Estrella ahí, yo creo en el Senado, porque no pasará nada que perjudique al país, que este hombre lo permita, y que en el peor de los casos, si no puede detenerlo, lo haga público a la sociedad. Lo denuncie. Entonces yo creo en ojos cerrados en el Senado, donde está un hombre como don Eduardo Estrella. Pero ¿a qué usted cree que se deba que los partidos se le cuelan sus fichas? Y yo no creo que sea por inocencia. No es por inocencia, los partidos políticos son corresponsables todos de esta situación. Lo que pasa es que de un tiempo acá, para estar en política lo que se necesitaba es dinero, lo que embriagó a esta gente que se van del poder. Pero ahora en estas elecciones se ha demostrado que no todo se compra con dinero, porque todavía el día de las elecciones estaban los del gobierno llevando a la gente a los supermercados que le doblaban en las tarjetas para las compras y cosas. Y mucha de esa gente le votó en contra. Sí, es cierto. Porque todos los votos que sacó ese dominicano demostró claro, que me traen lo que sea y yo sí, voto por el que me dé la gana. Y eso pasó en el 78, donde yo era un niño. Pero aquí en esta coyuntura pasó porque había un hartazgo del PLD en el poder y ellos creían que con dinero lo solucionaban todo. Entonces los partidos políticos, esa gente son las que
que cotizan y económicamente motorizan, aunque los partidos políticos reciben del erario público una subvención para su mantenimiento, que eso es una aberración. Y ojalá don Eduardo Estrella se proponga erradicar eso. Los partidos políticos no tienen que estar recibiendo dinero para hacer campañas ni nada de eso, ni de estar distribuyendo. Esos dineros deben ser invertidos en escuelas, en hospitales y en otras cosas más, en seguridad y en todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que hacer. Y ojalá se propongan algunos senadores honorables que están ahí y otros diputados en la Cámara Baja que están ahí para que eso pueda lograrse. Pero aquí hay mucha distorsión en muchas cosas que hay que enderezar. Pero la política a partir de ahora hemos empezado a cambiar. Yo quisiera que hubiésemos cambiado A mí me parece que más que los partidos cambió la gente. Sí, no, cambió la gente. La gente despertó, se empoderó y dijo hasta aquí llega. Y a los que están por entrar al poder se le ha hecho una advertencia. Si ellos vienen con lo mismo, se van. Y probablemente no es que se van cuando terminen el periodo. Se podrá crear un clima de ingobernabilidad que en el hipotético caso pudiese llevar a renunciar al presidente, porque ya esta sociedad no está en eso. Me estoy refiriendo en el caso improbable de que Luis Abinader no le dé a este pueblo una satisfacción, un cambio de derrotero, que venga a ser lo mismo que los políticos anteriores han sido, que yo creo que eso es totalmente imposible en el caso de Luis Abinader. Yo quiero, porque son demasiadas cosas y no se puede quedar, de todo lo que realmente se ha dado aquí en el país ahora mismo, que tiene demasiada lectura, estas elecciones, y de que mucha gente dice, tienen que sentarse todos los partidos políticos, y lo tiene que hacer el Partido de la Liberación Dominicana, lo debe hacer el PRM, aunque haya salido ganancioso, lo debe hacer Alianza País, y lo debe hacer el doctor Leonel Fernández Reina. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el mayor, el que ha salido de los partidos mayoritarios? Pues después vamos a tocar los minoritarios. De los partidos mayoritarios, ¿quién ha sido el mayor ganancioso fuera de Abinader? Fuera de Abinader, pues Abinader ganó las elecciones. Por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo que en estos momentos dirige Leonel Fernández por la división que se produjo en el FLD, ganabas de dos formas, obteniendo el poder, lo cual era imposible, porque los autónomos sacando el poder al partido que prácticamente lo expulsó del poder, lo expulsó del seno del partido, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, el cual él presidía, él era el presidente. Entonces, su propósito en estas elecciones había sido eso, alcanzar el poder, lo cual, les reitero, era imposible, o en su defecto, hacer que la oposición, otro partido de oposición, alcanzara el poder, y eso lo ha logrado. Ahora el PLD, ya había un diputado de La Vega, creo que de nombre Aridio Vázquez, que está pidiendo que rueden cabezas del comité político, y deben ser así. Si fuese en otro país, lo que pasa es que aquí no hay una cultura de renuncia. Si hubiese sido así en otro país, por ejemplo en España, no en España, no en Uruguay, en Costa Rica, en Chile, para... Bueno, hay una renuncia que se dio ahora mismo, recientemente, hace apenas días, en Ecuador. Ah, sí, del vicepresidente. Del vicepresidente de Ecuador, que le renunció a Lenín Moreno. Eso es así, pero aquí hubiese renunciado en pleno el comité político, en pleno, si tuvieran decencia y honorabilidad. En pleno hubiese renunciado. Sí, pero nosotros no íbamos a ver nunca eso. No, jamás. Jamás. Porque ni tienen vergüenza, ni tienen honorabilidad, ni tienen decencia. No son más que unos llanes. Muy escasas excepciones, si la hubieran. Si la hubieran ahí en ese comité político. Porque esa es una cáfila de depredadores del erario público, que muchos de ellos tendrán que ser procesados y responder ante la justicia dominicana, pero no en esta justicia secuestrada por el PLD. No, hay que constituir una fórmula para cambiarla. La persona que dirige el sistema de justicia en este país
el señor Molina no reúne las condiciones éticas para formar, y su propósito ante ese órgano tan importante de justicia en la República Dominicana no es más que garantizar la impunidad a quienes lo llevaron de manera maliciosa a dirigir ese organismo, pero que lamentablemente con la complicidad de los jueces de carrera, porque son la mayoría, y en el Consejo Superior del Poder Judicial, hay 4 jueces de carrera y un aparecido, que es él. El aparecido que infiltró el poder político de manera ilegítima a dirigirlo, pero entonces en ese órgano, que es donde se determina la administración política del Poder Judicial, los jueces de carrera tienen 4 miembros, pero sin embargo se hace lo que diga el emperador. El emperador que llevó el poder político, lo cual constituye una aberración, porque siempre he criticado, el 25% de la matrícula de los jueces de la Suprema Corte de Justicia dejó el poder político esa brecha para insertar a abogados en ejercicio, que ahí pudiera estar yo incluido y aspirar, pero no, el propósito no es ese, darle participación a abogados. ¿Cómo es posible? Me resulta inconcebible que un tipo, porque no le puedo llamar de otra forma, que no tiene formación de juez y que como abogado es nulo porque nunca ha ejercido, podrá ser un académico, pero abogado es nulo, sea la persona que esté dirigiendo el Poder Judicial. O sea, el 25 dirige el 75 y siempre ha sido así, no en este caso, y en los anteriores presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Mariano Germán era un aparecido en la Suprema y dirigía la Suprema. Subero Isa era otro aparecido y dirigió la Suprema. Aunque la administración de Subero Isa es justo decir que no se hicieron tantas vagabunderías y hubo alguna debilidad en su administración que no la hubo ni en la de Mariano ni la hay en la administración de este tipo, porque no le puedo llamar de otra forma, que ocupa la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces con eso hay que acabar. Y ahora el PRM y sus aliados, que constituyen la mayoría absoluta en el Congreso, aquí este país necesita que se convoque una constituyente para cambiar ese estado de cosas. Y esos tipos que han infiltrado el poder político con su propósito de asegurar la impunidad, se han execrado, sacado de ese sistema porque no merecen estar ahí. Y los jueces de carrera, yo siempre me he inclinado porque ellos son culpables por la falta de carácter que tienen y se suman y de rodillas apoyan al que viene y llega, siendo ellos la mayoría. Eso tiene que cambiar aquí. Pero a partir de este momento que las cosas se empiecen a cambiar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe ser siempre un juez de carrera. Y si mantienen la brecha del poder político para enganchar abogados en ejercicio sin formación de jueces, para ser jueces, esos jueces jamás debían ser permitidos para presidir la Suprema Corte de Justicia, porque es una aberración y el poder político no puede detener de rodillas a esta sociedad. ¿A qué usted cree que son los funcionarios que están en las diferentes instituciones no han aprendido en la República Dominicana que, como lo dice el nombre, funcionarios tienen que estar al servicio de la gente, porque los dineros que cobran son los dineros de la gente? Y aquí los funcionarios, cuando están en posiciones importantes, la gente no tiene acceso a ellos. Ellos consideran que tienen que hacer una parte y la gente no puede verlo, ellos no le pueden resolver los problemas a la mayoría, sino a su propia gente. Pero ¿cómo comienza eso también a cambiar? Eso es multifactorial. Usted sabe que dice un refrán popular que el pescado empieza a podrirse por la cabeza. Como la cabeza aquí siempre ha estado podrida, entonces la parte de abajo sigue en la misma suerte. En el caso del gobierno de Abinader, que viene seguro, está obligado, tiene la intención y la determinación de hacerlo, viene con un cambio. Cuando usted ve ejemplo
como lo de Eduardo Estrella, que dice ya que renunciará a todos esos beneficios asquerosos que le proporcionan a los congresistas. Cuando usted vea gente así que se incorpora a la vida pública, que va a hacer un trabajo decente, los demás debían seguirlo. Y eso se hacía con la complicidad implícita de esta sociedad, porque eso se muestra diferente. Sí, pero es bueno que tengan en cuenta gente como don Eduardo y otros más que uno sabe que van a hacer un buen papel, que no es que ellos renuncien a la parte que le corresponde a ellos, sino que hagan lo posible de que eso sea eliminado para que nadie lo reciba. Para que no sea de que porque yo de manera independiente renuncié y aparece otro también y dice yo renuncio, entonces todos los otros no renuncian, no ganamos nada con eso. Totalmente de acuerdo con usted, pero el primer paso se da con el ejemplo. Yo he renunciado, ahora yo voy a procurar que esos recursos, esos privilegios irritantes que reciben los demás congresistas sean eliminados. Pero el primer paso, yo estoy seguro que ese ha sido el propósito de don Eduardo. El primer paso es renunciar yo de manera particular a eso y después proponer, cuando llegue el momento que se integren las cámaras y comiencen a trabajar, proponer la eliminación de esos privilegios irritantes, reitero. Pero yo sé que ese es el propósito y con eso se debe acabar. Con lo que eso, yo espero que todo esto acabe o por lo menos se inicie la terminación de eso. La subvención que le da el Estado a los partidos políticos, eso debe desaparecer. Todos los diputados y senadores, al igual que todos los ciudadanos, deben pertenecer a una cédula de seguridad social. Allá deben ir todos, aquí no puede haber privilegio porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, todas estas tergiversaciones hay que enderezarla para poder devolverle la credibilidad a la ciudadanía en sus gobernantes y en sus funcionarios. Doctor, hay una práctica en la República Dominicana, nadie vota por el que no va a ganar. No. ¿Eso quedó demostrado ahora? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Pero a Alianza País con don Guillermo Moreno no le fue tan bien. Eso es así, pero lo que pasa es que aquí, si los votos se digregan y cogen para Alianza País todo esto, entonces la única posibilidad real que teníamos de sacar a esta gente, la encabezaba Luis Abinader. Entonces la gente se vuelca por el que mayor posibilidades tiene. Sí, porque la necesidad era de salir del PLD y ya salimos de ello, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo respiro un aire de paz y tranquilidad porque salimos de esta gente. Ay, y lo dije, estoy preparado para si el 16 de agosto, a partir del 16 de agosto, no enrumban esto por el camino que ven enrumbar. Yo soy el que y haré todo lo que tenga que hacer, todo lo humanamente posible para que salgan del poder nuevamente y que salgan, y si es posible que salgan antes de culminar su proceso, si vienen con vagabundería otra vez, porque no se la vamos a tolerar. El estado de ingobernabilidad que se vivirá aquí, si ellos prosiguen con la anterior conducta, es impredecible y podría traer consecuencias funestas, porque esta sociedad no lo va a tolerar, no es una amenaza, es una advertencia, y este país cambió. Los políticos no son los dueños de República Dominicana, somos nosotros los ciudadanos, y le pagamos para que hagan un servicio, y eso de estar haciendo ostentación, ojalá Luis Abinader sea, ese es uno de sus propósitos, el estar comprando jipetas y lujosas. El funcionario que quiera una jipeta que la compre con su sueldo. Aquí tendrán que andar en vehículos modestos, lo que necesiten. Que hagan un préstamo, como lo hacemos nosotros cuando necesitamos algo, que vamos y nos endeudamos y hacemos un préstamo. A eso que me refiero, pero el Estado no puede poner a vivir en esta situación estos señores. Entonces eso debe acabarse en este país. Ahora no lo podemos desmontar de golpe. ¿Y lo que compraron los otros entonces, que la dejen? No. Eso es lo grande, que se lo van a llevar. No podemos hacerlo, no se la pueden llevar porque no son de ellos. Son con cuarto de nosotros. No, porque eso vendrán procesos.
y si ese dinero no fue lícitamente obtenido, entonces ellos tendrán que devolver todo eso. Viene, mira un ejemplo que hizo el alcalde de Santo Domingo Este. Él recibió una jipeta de lujo que no es necesaria y él anunció que la puso en venta y anda en su vehículo personal. Eso es un ejemplo de decencia y de respeto a los bienes públicos, porque al Estado no se va a hacer ostentación, se va a servir. Es que los funcionarios deben entender eso, pero cuando ellos llegan ahí, la mediocridad los obnubila y se creen que están por encima del bien y del mal, y por eso hoy los PLDistas no podrán ir a plaza pública, por donde quiera que van le vociferan ladrones, es para afuera que van. Entonces nadie quiere verse en el espejo en que se están viendo a ellos, y yo creo que en virtud de eso la gente, los funcionarios que ocuparán los cargos públicos a partir del 16 de agosto tendrán que hilar muy fino, y el primero en dar el ejemplo será el presidente Luis Abinader. Doctor, las puertas de este espacio están abiertas para usted. Cuando usted quiera arrancar para este programa, usted arranca, no tiene que avisarme, porque esta casa es suya. Gracias, Miosotti, le digo lo propio, yo soy un soldado suyo, solamente tiene que ordenar y yo cumplo. Las gracias a usted y las gracias a todos, obviamente. Feliz día, pórtense bien y vaya con la frente en alto siempre y cuando usted no haya hecho nada que afecte a los demás. Nos vemos mañana.